Bienvenidas todas, bienvenidos compañeros que nos acompañan hoy a la charla. Agradecemos profundamente a la ingeniera Andrea Gutiérrez García, que nos va a impartir una charla el día de hoy. Ella es ingeniera bioquímica con especialidad en agrobiotecnología por el Tecnológico de Colima y técnico en análisis químico por la Universidad de Colima. Actualmente cursa la maestría en ciencias fisiológicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima y ha participado en 2 veranos de investigación científica y asistido al Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica. Ha sido reconocida por obtener el mejor promedio de su generación, combina experiencia en laboratorio con una formación sólida en biomedicina, biología experimental y fisiología de canales iónicos. Bienvenida a esta tu casa y te cedo los micrófonos. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas a todos, bienvenidos también. Mi nombre, como ya mencionaban, es Andrea Gutiérrez García. Y primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar el día de hoy aquí presente. Creo que es muy importante promover este tipo de espacios donde las mujeres podamos compartir nuestros conocimientos, además de que podamos conectar con mujeres de distintas disciplinas y distintas áreas. Sí, está prendido. El título de la exposición de la que vamos a estar hablando hoy es el impacto del microambiente adiposo para el desarrollo durante el desarrollo del cáncer. Este tema es un tema que hemos estado realizando y estudiando dentro del Laboratorio de Fisiopatología del Cáncer, dentro del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, liderado por el doctor Miguel Ángel Olivas Ortega, que aquí nos acompaña, y espero que sea de su agrado. Primero que nada es importante. Primero es importante dar un pequeño contexto global acerca de la obesidad. Es importante mencionar que ciertas organizaciones la han clasificado como una pandemia global. ¿Esto por qué? Debido al número de casos de personas que padecen este tipo de condición. Se ha mostrado que alrededor del 13.1% de la población total adulta presenta esta condición. Esto se puede traducir en alrededor de 650 millones de personas. Y esta tendencia no ha hecho más que crecer. Si se hace una comparación desde los años 1975 a la fecha, podemos observar que la tendencia de personas que viven en esta condición se ha llegado hasta triplicar. Y esto ha sido consecuencia no solo de los cambios de hábitos alimenticios, sino también los cambios a niveles de actividad física y la promoción que ha habido en cuanto a una vida sedentaria y una vida un poco más fácil en cuanto al uso de transportes y de vehículos que, si bien facilitan nuestra vida, han disminuido el uso o la aplicación de la actividad. Y es muy importante mencionar que esto lamentablemente no solo afecta a la población adulta. Cada vez más niños y adolescentes viven en este tipo de condición. Ejemplo de ello es lo que se muestra según estadísticas, donde alrededor de 39 millones de niños menores de 5 años presentan este tipo de condición en el 2020. Y esta tendencia, si la comparamos igual desde 1975 a la fecha, se ha llegado a multiplicar hasta 10 veces. Esto, además de los cambios que ya mencionábamos a nivel de alimentación y a nivel de actividad física, también puede favorecerse debido al entorno social, cultural y económico que se han ido presentando dentro desde 1975 a la fecha. Y lo preocupante no solo es el aumento de los casos, sino que la obesidad ha sido catalogada como el principal factor prevenible de múltiples enfermedades crónicas, como cuales podemos hablar de la diabetes tipo 2, también podemos hablar de enfermedades cardíacas, ciertas enfermedades relacionadas con los huesos y lo que nos interesa en este caso, el cáncer. Sin embargo, se ha mostrado que el vínculo existente entre la obesidad y el cáncer que está presente ha sido subexplorado y existen muy pocas investigaciones que actualmente los relacionen o busquen entender este proceso. Entonces, lo que nosotros hablaremos el día de hoy y en lo que nos enfocamos dentro del laboratorio es entender a la obesidad no solo como una condición en la que hay un aumento de tejido de grasa, sino como un microambiente ideal para favorecer una inflamación que a su vez permitirá el desarrollo de distintos tipos de cáncer, que es de lo que vamos a estar hablando hoy y lo que vamos a estar profundizando. Pues ya hablamos un poquito de la introducción, ahora sí vamos a dar un pequeño vamos a dar una pequeña definición de lo que es la obesidad. Antes se creía que la obesidad era sinónimo de un aumento de peso. Se tenía la idea de que una persona con obesidad era una persona pesada o que tenía una gran cantidad de masa. Hoy sabemos que esa definición no es correcta y la definición correcta de obesidad es una acumulación excesiva del tejido adiposo que puede afectar negativamente a la salud.
Y entonces, ¿por qué si la grasa nos está afectando tanto, su acumulación excesiva es dañina, para qué lo utiliza el cuerpo? No toda la grasa es dañina, de hecho los seres humanos necesitamos de este tipo de células para poder vivir. ¿Qué funciones tienen? Aquí podemos hablar de su función como almacenamiento de energía. Esto sobre todo se utiliza en condiciones de inanición o en condiciones de deporte extremo. Si nosotros no consumimos carbohidratos o no consumimos glucosa de forma instantánea y realizamos algún tipo de ejercicio o por algún tipo de tiempo dejamos de consumirla, nosotros como seres humanos o como seres vivos también la utilizan como una reserva energética. Otra función también es en el metabolismo dentro de la insulina, y también otra parte que no se habla mucho dentro de los lípidos, pero que es muy importante, es su función como un órgano secretor, secretor de distintos tipos de hormonas y algunos tipos de moléculas y células que van a participar en la inflamación y de lo que nos va a interesar dentro del cáncer. ¿Y qué factores son los que van a contribuir a la obesidad? Si bien alrededor del 40 y del 70% de la susceptibilidad que tiene una persona para desarrollar obesidad está determinado por la parte genética, no es todo lo que depende, sino que también nos podemos ver afectados por el entorno o por el ambiente bajo el que la persona se desarrolla. ¿De qué hablo en este caso? Que con el paso de los años se ha hecho más común o se ha promovido más el consumo de ultraprocesados, de dietas hipercalóricas. También, como mencionaba al inicio, el uso de los vehículos de transporte nos han facilitado la vida, pero nos han disminuido la actividad física. También, en muchos casos, la adolescencia suele estar asociada con el uso de aparatos electrónicos que disminuyen la actividad. Cada vez vemos a menos niños saliendo a jugar, y en vez de regalar pelotas de fútbol o a algún equipo para hacer algún tipo de deporte, se regalan videojuegos, se regalan electrónicos que disminuyen este tipo de actividad que anteriormente las generaciones pasadas ya lo habían desarrollado. También hablamos de los factores socioeconómicos y culturales. Aquí influye mucho la educación nutricional y la educación en cuanto al hábito de consumo. No, si bien muchas de las personas que nos encontramos aquí presentes tenemos la facilidad o hemos sido educados en cuanto a cómo es que funciona un plato bien alimentado o en cuanto a cómo, qué es lo que debemos estar consumiendo, pero no todos los sectores de la población tienen esa oportunidad. Algunas personas, por la facilidad en cuanto a nivel económico, por la facilidad que es lo que más, la mayor accesibilidad que tienen, pues suelen caer en el consumo de ultraprocesados. A lo mejor para una persona trabajadora es más fácil salir del trabajo, llegar a consumir unos tacos que están en la esquina y una coca, que es lo más fácil, a tener que preparar su comida, tener que entender que es un más completo una proteína, un carbohidrato y unos lípidos que llegar a este tipo de comidas. También se tiene la mala creencia de que la comida saludable o la comida más completa es más cara. Por eso algunos sectores de la población prefieren alimentarse con otro tipo de comidas y otro tipo de ultraprocesados. Y también podemos hablar de los factores psicológicos. Aquí puede entrar sobre todo el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, que muchas personas suelen asociar este tipo de situaciones con un consumo excesivo de la comida. Suelen no tratar o suele haber problemas al momento de tratar este tipo de enfermedades, y cómo es que lo solucionan y cómo es que buscan salir de esto a través de la comida. También podemos hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, donde existen los atracones, donde una persona no puede dejar de comer, aunque ya se sienta satisfecha, aunque ya esté completamente llena, tiene esta necesidad de seguir comiendo. Todos estos son factores que pueden contribuir a la obesidad. Y nosotros ya mencionamos y estamos conscientes ahorita de lo que es la obesidad. Nosotros ya sabemos que la obesidad no está definida por el peso, pero anteriormente se tenía la creencia de que la forma correcta de clasificar a una persona con obesidad es a través del índice de masa corporal, que es esta formulita que nos muestra la división entre el peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado. Se daba un valor del índice de masa corporal y se clasificaba como una persona de bajo peso, sobrepeso, peso normal o obesidad. La desventaja de este tipo de fórmulas es que no considera otros tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo. Si bien una persona puede ser pesada por un aumento de grasa, no es la única forma de determinar que es una persona pesada, sino que también puede ser por el aumento de músculo, por una mayor retención de músculos, puede ser también por otras condiciones. Entonces, no debemos de dejarnos llevar por este tipo de fórmulas que no consideran un panorama completo. Una persona con obesidad, entonces, es la persona que acumula una mayor cantidad de tejido adiposo, una mayor cantidad de grasa. Entonces, pues, el mayor ejemplo que les puedo poner aquí son los fisicoculturistas. Son personas que en la mayoría de los casos son catalogados con obesidad según el índice de masa corporal, porque puede ser que no sean muy altos, pero son muy pesados por la cantidad de músculo que tienen. Y si bien tienen bajos porcentajes de grasa,
siguen siendo catalogados como obesidad. Entonces es importante tener cuidado con ese tipo de fórmulas, y la forma correcta en la que nosotros podemos determinar que una persona presenta obesidad o no será con distintos tipos de pruebas, ya sea a nivel de determinación de bioimpedancia o de resonancias magnéticas, que nos permita determinar exactamente cuánta grasa hay en una persona. Y actualmente se utiliza la comparación de que más del 32% de grasa en una mujer ya está catalogado como obesidad. Para hombres es un 25%. Esta diferencia es porque las mujeres solemos utilizar las grasas para las hormonas, sobre todo, entonces por eso la diferencia en cuanto a los porcentajes. Ya hablamos del panorama a nivel mundial, ahora vamos a enfocar un poquito en México y todas las gráficas que vamos a mostrar a continuación. Según la encuesta nacional de salud y nutrición, alrededor del 72.5% de los mexicanos tienen ya sea sobrepeso u obesidad. ¿Cómo se encuentra esta clasificación? Del total de mujeres, alrededor del 75.6% viven en algunas de estas dos condiciones, y específicamente obesidad, hablamos del 38.6%. En el caso de los hombres, alrededor del 27.7% vive en condiciones de obesidad. ¿Qué nos habla de esto? Nos habla de las tendencias que tenemos los mexicanos en cuanto a una dieta alimenticia, nos habla en cuanto al tipo de actividad que nosotros desarrollamos, que no está bien, que no es muy común que un mexicano se dedique completamente a hacer ejercicio, que dedique parte de su tiempo, es parte de las tradiciones que venimos como arrastrando, y que es una nueva mentalidad que también ha cambiado con la introducción de los vehículos, con la introducción de múltiples aparatos electrónicos. Y también en el caso de la juventud, vemos una tendencia que está a la alza. Si mostramos que de 0 a 4 años, 6.8% de las infancias viven con obesidad o sobrepeso, y esta tendencia vemos que crece conforme pasan los años, mostrando hasta un 38.4% de la población de niños y adolescentes que viven en sobrepeso y obesidad. Esto también nos remonta a lo que comentábamos al inicio, de que actualmente es más común que a un niño se le recompense o se le dé tiempo para jugar videojuegos, para poder estar en casa en vez de permitir que hagan actividad física. Y también en este caso, ciertos estudios psicológicos han demostrado que los niños y la parte de adolescencia es la etapa de la humanidad en la que somos más vulnerables, somos más susceptibles a lo que nosotros vemos en nuestro entorno. Si nuestra familia no promueve la actividad física, no promueve una alimentación saludable o una alimentación completa, ya va a ser muy difícil que de adultos podamos cambiar. No es imposible, pero sí es un poquito difícil, y nosotros vamos arrastrando esas tradiciones o esas creencias que tenemos desde la familia. Además, si desde niños nos exponemos a una situación en la que tenemos una gran cantidad de tejido adiposo y la mantenemos, vamos a tener, o puede presentarse un adulto que tenga problemas a través de la microbiota intestinal, que también tenga problemas en cuanto a una maduración del sistema inmune, o también a distintos mecanismos de saciedad, porque se suele pensar que los niños deben determinarse el plato que se les sirva, independientemente de si están llenos o no están llenos. Entonces ahí nosotros ya empezamos a afectar la saciedad del niño. Le decimos que la condición es que debe determinar el plato que se le ofrezca, independientemente de si está lleno o no está lleno. Entonces, de grande, nosotros nos sirve la porción, nosotros esperamos terminar la comida y dejamos de hacerle caso a nuestro sistema de saciedad. Nos empieza a decir de que aunque ya estamos llenos, que a nosotros nos sirve el plato, tenemos que cumplir con terminar el plato. Entonces, a partir de ahí ya continuamos con vamos acarreando ese tipo de problemas. Y vemos aquí la gráfica que hacemos una comparación desde 1990 hasta el 2021, y cómo es que México se ha catalogado como uno de los países con las tasas más altas de obesidad en el mundo. Vemos cómo la tendencia sobre todo ha crecido, y lo interesante, lo que me pareció sobre todo interesante de esta gráfica, es que desde 1990 las ciudades que estaban más cerca de Estados Unidos fueron las que comenzaron a tener esta tendencia de aumento en cuanto a personas que viven en condiciones de obesidad, lo cual se fue esparciendo. Y esto sobre todo puede ser debido a la influencia que tenemos de la cultura americana, la cultura de las dietas calóricas, el consumo de ultraprocesados, sobre todo las marcas de comida rápida como McDonald's, Burger King, todo lo que, si bien es de muy fácil acceso y en algunos casos hasta más económico, pues es lo que ha venido arrastrando y lo que se ha venido compartiendo en todo México. Además de lo que mencionábamos de la desinformación y de la cultura alimentaria, lo que vemos sobre todo en las redes sociales, en la televisión, en la promoción de distintos tipos de alimentos, ya sea
no sé, un negrito, un bimbo, una hamburguesa, cosas que son, si bien nos van a dar satisfacción momentánea y sí son parte importante, porque también es importante consumir cosas que nos hagan sentir bien, no es bueno seguirlos manteniendo, tener o vivir una dieta a base de este tipo de alimentos. ¿Y qué consecuencias tiene a nivel no solo de una persona, sino ya viéndolo de parte de los gobiernos? ¿Qué tanto afecta a nivel de la economía y a nivel de la sociedad? Pues como primer punto vamos a hablar de el costo que tiene de parte de los gobiernos para mantener un sistema de salud. En este caso vamos a hablar de tratamientos de enfermedades asociadas. Como ya les mencionaba, la obesidad puede ser un factor de riesgo de otros tipos de enfermedades, los cuales deben de ser tratadas y deben de ser consideradas para el sector salud. Entonces, esto involucra una mayor necesidad de dedicar dinero a esta área y dedicar dinero a que las personas mejoren sus condiciones. También hablamos de la disminución en la productividad laboral. Los gobiernos consideran una persona en situación de obesidad como una persona que no puede desarrollar cualquier tipo de actividad. Debe estar destinada a distintos tipos de situaciones donde no debe de hacer tanto ejercicio. Suele asociarse que la persona en condiciones de obesidad pues no va a estar trabajando en una construcción, no va a estar trabajando en otro tipo de actividad física, es algo más puede ser considerado como algo más de escritorio, algo más tranquilo. También otra parte importante es la discriminación social y la estigmatización. Si bien es una realidad que las personas que viven en condiciones de obesidad muchas veces suelen ser discriminadas socialmente, se les suele atribuir, además de los comentarios siguientes y cualquier tipo de situación relacionada, también los trabajos que se les suelen otorgar no suelen ser los mismos para una persona que no vive en condición de obesidad. Ejemplo es que si una persona se necesita para un tipo de marketing, para un tipo de publicidad, las empresas no suelen buscar una persona en obesidad. Desde ahí ya estamos viendo las condiciones de discriminación y estigmatización. También, como mencionaba, si va a ser una persona que va a ser la primera cara de la empresa, que es una persona que está en el escritorio recibiéndolos, se busca, pero las empresas lo que suelen hacer de forma pues, discriminatoria es buscar una persona que no presente obesidad para que represente a la empresa mostrando buenos hábitos. Entonces ya también desde ahí mostramos una consecuencia que es la estigmatización. Y por último es el incremento en la carga económica. Aquí vamos a hablar que una persona con obesidad pues también tiene que seguir aportando a su familia y esto también va a representar un mayor gasto económico, ya sea a nivel familiar o a nivel nacional. Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades asociadas con la obesidad. Ya les he mencionado algunas pocas, pero vamos a tratar de profundizar en las más importantes. Primero vamos a hablar de las enfermedades metabólicas. Aquí nos vamos a referir a todas aquellas enfermedades que se relacionan con los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo y las que participan para mantener un equilibrio dentro de nuestras funciones fisiológicas. Primero vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Aquí nos habla de la resistencia a la insulina debido al exceso de tejido adiposo que puede tener una persona en obesidad. Esto se puede traducir como una mayor inflamación, lo que favorece al tipo de diabetes y a su vez incrementa la cantidad de glucosa sanguínea que ya puede desencadenarse con la enfermedad crónica. Después tenemos las dislipemias, que aquí nos habla de alteraciones a nivel de colesterol, tanto el colesterol de baja como de alta densidad, y los triglicéridos, incrementando la capacidad o la probabilidad de que una persona sufra una afección cardíaca. Y por último, en cuanto a las enfermedades metabólicas, tenemos la hipertensión arterial. Esto debido a que las condiciones de obesidad favorecen la inflamación y lo que a su vez puede llevar a que distintos mecanismos alteren la presión arterial. Otras enfermedades también son las enfermedades cardiovasculares, que una persona con obesidad tiene una mayor tendencia o tiene una mayor susceptibilidad a sufrir algún tipo de paro cardíaco o relacionado con el corazón. También otro de los mayores ejemplos que vimos fue en la pandemia del COVID, que las personas con obesidad presentaban un mayor riesgo a sufrir este tipo de enfermedad o que el desenlace de esta enfermedad fuera peor al que de una persona que tenía una fisiología con menor cantidad de líquido adiposo. ¿Esto por qué? Esto debido por las mismas enfermedades que van cargando por la misma situación de inflamación que lleva a tu cuerpo al estar en obesidad. Por eso las personas que presentaban obesidad pues eran las que tenían una mayor incidencia de muerte. Y por último podemos hablar de la morbilidad asociada, que es la coexistencia de distintas enfermedades y condiciones que van a deteriorar la calidad de vida de una persona.
Y ahora como tal vamos a hablar de la obesidad y el cáncer, cómo es que se relacionan. Primero es importante mencionar por qué debemos de hablar del cáncer y de la obesidad en conjunto. En este diagrama les decidí poner un ejemplo de cómo es que la evolución del tejido adiposo va cambiando desde un tejido sano, que es el que se muestra a la izquierda, hasta un tejido ya con deficiencias. Vemos que en el primer caso, en el que está más a la izquierda, tenemos un tejido sano donde se muestran las bolitas amarillas van a ser los tejidos adiposos y vemos que ahí lo que tenemos es condiciones de inflamación normal, es decir, no tenemos una inflamación excesiva, tenemos un metabolismo sano y tenemos una función vascular sana. Ahí existe la presencia de macrófagos y de distintas adipocinas. Las adipocinas que van a estar aquí presentes son antiinflamatorias. Esto lo que quiere decir es que no van a favorecer la inflamación. Si nosotros vamos a una condición de obesidad con disfunción metabólica leve, que es la que muestro en la mitad, vamos a observar que a partir de aquí va a comenzar la inflamación. Vamos a empezar a secretar distintos tipos de moléculas proinflamatorias que van a hacer que nuestro cuerpo genere un ambiente de inflamación. Además de que vamos a comenzar a disminuir el control metabólico que tiene. Y otra parte importante es que van a comenzar a llegar distintos factores o distintas células del sistema inmune, que son las encargadas de defendernos ante distintas infecciones. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a crear un microambiente que va a favorecer o que puede empezar a favorecer el desarrollo de distintos tipos de cáncer. Y por último, les muestro ya un diagrama de la derecha, un tejido de obesidad ya con disfunción metabólica, una disfunción metabólica completa. ¿Qué es lo que muestra? Mostramos una mayor inflamación. Ahí lo que vemos es un adipocito necrótico. El que está en el centro es un adipocito que ya murió rojo. Y esto porque debido a todas las condiciones de inflamación, también aquí se van a generar moléculas llamadas adipocinas proinflamatorias, que como su nombre lo dice, van a favorecer a este proceso de inflamación. Y otra parte importante es que las moléculas del sistema inmune, como son los macrófagos, van a actuar generando una estructura en forma de corona, es decir, van a rodear el tejido adiposo que ya mutó, esto indicando una situación de inflamación, de la situación donde ya se ve comprometido el metabolismo. En México, donde la obesidad tiene una alta prevalencia, también es importante mencionar e intentar buscar esta conexión entre la obesidad y los tipos de cáncer y cómo es que afecta el sistema tanto económico como de salud. Aquí, por ejemplo, les muestro algunos tipos o los principales tipos de cáncer asociados con la obesidad, donde podemos hablar sobre todo del cáncer de mama, que ocurre en mujeres dentro del seno, también podemos hablar del hígado, páncreas, ovarios, riñón o la leucemia. En este caso, más adelante vamos a profundizar un poquito acerca del cáncer de mama, que es uno que tiene alta incidencia a nivel de México. ¿Y cómo es que contribuye este tejido adiposo al cáncer? Nosotros ya mencionábamos que en un tejido adiposo sano vamos a favorecer la secreción de moléculas antiinflamatorias, es decir, que no haya inflamación. Pero conforme se va acumulando la cantidad de tejido adiposo, vamos atrayendo distintas moléculas que lo que favorece es la inflamación. Entonces nosotros vamos a crear un microambiente que favorece este tipo de situaciones donde vamos a tener muchas moléculas o muchas células participantes del sistema inmune, como las interleucinas, entre otros tipos de factores. Esta secreción de adipocinas proinflamatorias lo que va a hacer también es va a activar otros tipos de procesos a nivel celular que le van a decir al cuerpo que lo que debe de hacer es continuar proliferando. Es decir, si tenemos una célula que ya está dañada, toda esta situación y todo este microambiente lo que le va a decir es, ok, continuar proliferando o hasta puedes migrar a otro lado para que continúes esparciendo este tipo de células. Entonces, si nosotros favorecemos este microambiente, no solo le estamos dando más vida, sino que hasta lo estamos permitiendo migrar, lo estamos permitiendo sobrevivir a distintos tipos de fármacos. Y esto también es lo que nos habla de la disminución del sistema inmune. Si ya estamos comprometiendo las células que nos defienden ante cualquier tipo de enfermedad, ya las estamos comprometiendo en el tejido adiposo, ya no van a poder defendernos de la misma forma y van a poder hasta favorecer a que migre a otro lado y que nos siga invadiendo. Y ahora, como tal, ¿qué entendemos por el microambiente adiposo y el cáncer? Va a ser esta región dentro de nuestro cuerpo donde van a estar coexistiendo de forma simultánea los adipocitos con células inmunes, con distintos tipos de factores y todas las células de las que yo les he estado hablando.
Y como les mencionaba, una de las situaciones que más preocupa a nivel de México es la relación que tiene en cuanto al cáncer de mama. Si bien el cáncer de mama puede ser tratado y puede ser detectado, es más difícil que las personas con obesidad sean detectadas con cáncer de mama. ¿Esto por qué? Porque el tejido adiposo suele rodear la zona en la que se encuentran estos tumores, por lo tanto, al momento de hacer una autodetección o al momento en el que se hace algún tipo de mamografía, no lo puede detectar porque es tanta la situación de células grasas que lo rodean que ya es muy difícil que podamos detectarlo, y ya cuando se detecta es cuando ya es demasiado grande para que pueda ser atravesado por toda este microambiente adiposo, y ya cuando se detecta pues ya es en etapas lamentablemente muy tardías. Por eso la situación en México y la incidencia de cáncer de mama pues cada vez se ve mayor, y la mortalidad también aumenta por esto mismo de que la situación es detectada ya muy tarde. Vamos a ver cómo específicamente en el cáncer de mama contribuye este tejido adiposo. Primero en la parte de abajo les muestro un tejido adiposo sano, y después vemos ante un consumo excesivo de calorías, lo que vamos a favorecer es la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de nuestros adipocitos. Además de que vamos a comenzar a secretar moléculas que ya les mencionaba, inflamatorias, y vemos cómo pasa de un tejido sano a un tejido aquí abajo, donde ya tenemos una mayor cantidad de macrófagos, una mayor cantidad de moléculas del sistema inmune. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta glándula mamaria, donde ya hay presencia de tumor, y vemos que todo este exceso de grasa que lo rodea va a favorecer a que esta inflamación no sea detectada, pero que además favorezca este entorno de que continúe creciendo, de que continúe hasta proliferando, y de que todas estas moléculas lo que van a hacer es favorecer que en el ciclo celular se continúen regenerando las células tumorales, y pues lamentablemente que ya llegue a ser mortal. También existe actualmente, o se ha clasificado un tipo de adipocito llamado adipocitos asociados a cáncer. La diferencia con los adipocitos anteriores es que contienen una menor cantidad de agentes lipídicos, y lo que favorece es que tienen mayor factor proinflamatorio, es decir, la presencia no va a favorecer tanto a la secreción de hormonas que nos van a ayudar a regular o no van a funcionar como un almacén de energía, sino que va a favorecer el proceso de inflamación. Esto aquí lo que vemos es que tenemos aquí el tejido adiposo con presencia de distintos macrófagos, y al momento de estar en contacto con algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer, lo que va a hacer es favorecer esta proliferación, favorecer que continúe. Y aquí en esta zona que mostramos entre los dos es material extracelular, de la matriz extracelular, donde en este va a ser la parte donde van a estar comunicándose y va a estar permitiendo que continúe este desarrollo. ¿Y cómo es que afecta este tipo de desarrollo? Ya mencionábamos que es con la secreción de moléculas o de sustancias proinflamatorias que favorecen a este microambiente, un intercambio metabólico donde este tipo de adipocitos lo que van a hacer es que también pueden segregar o también pueden influir liberando ácidos grasos libres. Esto lo que hace es que le va a dar más energía a los distintos tipos de cáncer, como por ejemplo en las leucemias, que las células puedan aprovechar este tipo de moléculas para tener más energía, para aprovechar las mitocondrias, que las mitocondrias es la parte de la célula que nos ayuda a generar más energía. Entonces ellos la aprovechan, lo que le dan es un combustible para seguir proliferando, para seguir creciendo. También la inducción a la quimioresistencia, porque por lo que mencionaba, que este microambiente va a ser como un bloqueo para que no puedan llegar directamente a las células que están dañadas y que sean más difíciles de tratar, y la alteración en cuanto al sistema inmune, porque ya se ve comprometido en este proceso de inflamación y ya es muy difícil que nuestro cuerpo pueda defenderse. Y aunque ya hablamos de esto y aunque existe mucha evidencia donde se ha demostrado la importancia de estudiar la obesidad y el cáncer en conjunto, actualmente existen muchas investigaciones que nos muestren la relación directa o la parte específica en cuanto a interacciones moleculares, interacciones fisiológicas que nos permiten relacionar. Esto nos ha demostrado que se ha subestimado sobre todo el papel que tiene la obesidad para el desarrollo del cáncer. Por eso es que nosotros en nuestro laboratorio lo que hemos intentado buscar, lo que pretendemos hacer, es entender cómo es que la obesidad va a generar todo este microambiente que va a favorecer al desarrollo de distintos tipos de cáncer. Y esto es lo que nosotros hemos intentado hacer. Entonces, pero antes de nosotros buscar una relación exacta entre la obesidad y el cáncer, pues primero es importante contar con un modelo celular que describa correctamente la fisiología de la obesidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que es importante tener una línea celular
que describa la fisiología normal de un adipocito. Aquí nosotros utilizamos células llamadas células OP9 que vienen de la médula ósea de un ratón. Esta lo que se hace es que se cultivan con distintas sustancias que le van a permitir que puedan proliferar. El medio en el que trabajamos se llama alfa-med. Se cultivan dentro de un recipiente llamado FLAS y se dejan en incubación. Lo que se hace después es se agregan distintos inductores o distintas sustancias que lo que van a favorecer es que pueda pasar de ser una célula troncal o una célula alargada a una célula que ya puede contener vacuolas lipídicas y una célula característica de los leucocitos. Estas sustancias que nosotros agregamos se llaman dexametasona, insulina e IBMX. Esto, sobre todo, lo que buscamos es presentar análogos que son los que se utilizan a nivel de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, de forma saludable y de forma normal, puede hacer este proceso y nosotros utilizamos análogos de las moléculas que el cuerpo utiliza para poder hacerlo de forma in vitro. Aquí les muestro esta imagen también donde tenemos las células de OP9. Lo que nosotros hacemos es descongelarlas, se llevan a un cultivo y se dejan una confluencia del 60 al 70%, es decir, que hay una gran cantidad de células, como las que se muestran a continuación, en la parte izquierda, y lo que se hace después es agregar los factores que ya mencionaba, dexametasona, IBMX e insulina. Se dejan por 48 horas y después se remueven estos inductores y se continúa adicionando el medio. Esto lo podemos mantener, lo hemos mantenido hasta 9 días aproximadamente, y lo que se busca hacer es generar una célula morfológicamente similar a las células de grasa. ¿Y cómo es que lo hacemos? No solo se hace en forma de pista, sino que también lo hacemos con algún tipo de tinción. La tinción lo que hacemos es utilizar una tinción llamada Oil Red Oil, que lo que hace es un colorante lipofílico que pinta solamente las sustancias lipofílicas, es decir, las sustancias de grasa. Entonces, si nosotros tenemos una molécula con grasa, se va a pintar de rojo. Y entre mayor sea la cantidad de vacuolas, pues más grande y más rojita se va a observar esta célula. Y esto es lo que principalmente mostramos y lo que buscamos tener. Entonces, antes de ya irnos a la parte de relacionar la obesidad con el cáncer, buscamos estandarizar y caracterizar bien las células que nosotros tenemos, que definan de forma correcta la morfología y la fisiología de las células de grasa, para ya después lograr hacer la conexión con el tipo de cáncer que nosotros buscamos investigar. Y ya por último vamos a generar unas pequeñas conclusiones. Primero, como tal, vamos a hablar, y algo que me gustaría también que quede, que la obesidad no es sinónimo de aumento de peso. La obesidad ya la definimos como una acumulación de tejido adiposo y que ya existen fórmulas obsoletas de las cuales sabemos por qué es que no representan la fisiología correcta. Ya sabemos que existen distintos tipos de métodos que podemos utilizar para determinar si una persona vive en condiciones de obesidad o no. ¿Cómo es que esta situación va a favorecer al desarrollo de cáncer? Esto pues, debido a los factores de inflamación y debido a que genera un microambiente proinflamatorio que favorece el desarrollo, la migración y la proliferación del cáncer. ¿Y cómo es que México debemos de comenzar a generar investigaciones dentro de esto por por el alto grado de incidencia en cuanto a nivel de personas con obesidad? ¿Cómo es que esto después se ve reflejado, se ve alterado en los casos de cáncer? Entonces, por eso también me gustaría dejar, para concluir, que el modelo experimental que nosotros buscamos es intentar analogar o intentar comprender la fisiología de la obesidad para después extrapolarlo a las condiciones de cáncer. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda o algún comentario, se los agradecería.